Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Este domingo se realizó la 18ª vigilia junto al monumento de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, localizado en el Boulevard de la 24 de Mayo, en el centro de Quito, en homenaje al periodismo ecuatoriano. Una pancarta, un corazón dibujado con flores y velas encendidas por familiares, amigos y colegas, fue el homenaje póstumo a Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Además, se escucharon cánticos para la unidad y la paz en el país y se elevaron oraciones por los comunicadores. Las muestras de solidaridad continuarán hasta conocer la verdad de lo que ocurrió en el secuestro del equipo periodístico. Y seguiremos el tiempo que sea necesario hasta encontrar la verdad de lo que pasó con nuestros compañeros allá en Mataje. Sabemos que nos va a tocar ir cualquier día a nosotros. Estaremos en ese lugar y para eso pedimos las garantías necesarias a este gobierno respecto al trabajo que tenemos que desarrollar. Como periodistas nos ha tocado escribir una cosa muy dura para nosotros, de nuestros compañeros, una cuestión trágica. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Se encuentra esta mañana en Primera Impresión Óscar Monteros, catedrático en Seguridad de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Usted escribió hace poco un artículo que ha resultado muy polémico. Usted hacía un llamado, más o menos en coincidencia con lo dicho por nuestro anterior invitado, Santiago Basabe, un llamado a la renovación de las jerarquías dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Bueno, hace aproximadamente 3 semanas el presidente de la República hablaba de la situación que en ese momento estábamos viviendo como consecuencia del propio secuestro y comentaba que había una herencia nefasta que habíamos recibido del anterior gobierno, con lo cual estoy muy de acuerdo. Y bueno, yo lo que intentaba apelar en este documento era que efectivamente parte de esa herencia era los comandantes que lideran en este momento el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Son comandantes que fueron designados en su momento por el gobierno de Rafael Correa, concretamente por el ministro Patiño, y que, bueno, de alguna forma y por la posición que tengo incluso en mis labores, pues denotaban que creo que había una ausencia de liderazgo. En este propio artículo me hacía ciertas preguntas en las que decía, bueno, cuando los marinos fallecieron, ¿dónde estaba el comandante de la Armada? ¿Dónde estaba el comandante del Comando Conjunto? Es decir, ¿qué estaba pasando realmente con nuestros líderes en Fuerzas Armadas? Y como comentaba mi colega Basabe, bueno, parece que hay una división, parece que hay una ruptura en ciertos elementos de Fuerzas Armadas que creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y creo que sería importante que hubiera una pequeña renovación, al menos a este nivel de jerarquía, ¿no? Creo que es el momento de que el presidente y el ministro de Defensa asuma de alguna forma el liderazgo y genere un cambio importante dentro de Fuerzas Armadas. Ahora, hablando de renovación, no solo se está hablando de la renovación de las Fuerzas Armadas, de los mandos, sino también del propio Ministerio de Defensa. ¿Piensa usted que ha llegado la hora de considerar una renovación integral? Bueno, como decía ayer el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, el enemigo está fuera, ¿no? El enemigo es Guacho y creo que aquí, y esto lo expresaba en mi artículo de hoy, tenemos que buscar la unidad nacional, la unidad de nuestros políticos, incluso la unidad de los propios partidos políticos. Creo que hay que hacer ajustes en el Ejecutivo. Creo que hay que trabajar igualmente en el legislativo. Tenemos una ley de defensa que necesita sufrir una reforma y esto le corresponde a la Asamblea, pero creo que hay que hacer ajustes en el Ejecutivo, ¿no? Y creo que estos ajustes, mejor que nadie, los debe de plantear y los conoce el propio presidente. Nosotros desde fuera, desde un ámbito del análisis político y de la distancia, podemos entender que tiene que haber algunos cambios, que a lo mejor no ha habido el liderazgo necesario por parte del ministro de Defensa. Podemos pensar que hubo un problema en la comunicación o en cómo se planteó todo el problema en relación al ministro de Interior, por ejemplo, pero creo que aquí
la decisión, la determinación tiene que estar dentro del presidente y debemos de respetar inicialmente la decisión que tome y qué ajustes se van a hacer, ¿no? Ahora, volviendo a las observaciones previas y a este llamado a considerar un cambio o una renovación en los altos mandos de las Fuerzas Armadas, usted llega allí por dos consideraciones. La primera es política, tiene que ver con que estos mandos fueron designados por el exministro Ricardo Patiño, fueron designados en el gobierno del presidente Rafael Correa. ¿Qué significa esto al interior de las Fuerzas Armadas? ¿Y qué impacto tiene? ¿Tiene un impacto en la calidad del mando? ¿Tiene impacto también en el liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas? Bueno, primero efectivamente llega con un antecedente político. Sabemos que son designaciones políticas que se hacen desde la propia presidencia, desde el propio Ministerio de Defensa, y efectivamente, como decía al principio, es una herencia que viene del anterior gobierno, ¿no? Y sabemos que además el anterior gobierno tuvo una serie de problemas y de alguna forma realizó una serie de ataques a Fuerzas Armadas que todos conocemos y que además debilitó incluso esa capacidad operativa que hoy estamos viendo dentro del contexto de esta crisis en la frontera norte. Claro, a partir de ahí y a partir de esta división que se intentó generar, nos encontramos con unos mandos que seguramente no tienen esa calidad de liderazgo que sería exigible, ¿no? Hay que recordar que para que llegaran algunos de los comandantes que en este momento están comandando las fuerzas, hubo que comerse o romper a 3 o 4 generales para llegar a esta posición. Creo que sí había una intención política en ciertos momentos de colocar seguramente a los militares o a los generales que tenían de alguna forma una mayor o que generaban una mayor capacidad por parte del gobierno de ordenar y de llevarlos en su propio sentido. Creo que hay una ausencia de liderazgo. Y es necesario de alguna forma dar un giro a esto. Tengamos en cuenta que estamos ante un problema que no es nuevo, que es histórico. Ahora, cuando usted habla de ausencia de liderazgo, de alguna manera habría que asumir que estamos hablando a nombre de un pensamiento o un sentimiento más o menos generalizado dentro de las filas de Fuerzas Armadas. ¿Piensa usted que esto es así? ¿Coincide con el sentir y el pensar de muchos miembros, de muchos efectivos de Fuerzas Armadas esto? Sí, considero que sí. Considero que efectivamente dentro de Fuerzas Armadas hay un pensar, hay una necesidad, incluso los propios militares, muchos de los militares con los que tengo oportunidad de conversar, manifiestan esto. He tenido muchos apoyos de muchos militares, incluso de mandos medios, de mandos altos también, en relación a este artículo que generó gran controversia. Y bueno, también he tenido alguna represalia que ha llegado por parte de algunos de estos mandos también en forma de diferentes situaciones en el ámbito en el que me muevo. Sí, pero presumo yo que debe resultar muy odioso para los involucrados o los directamente mencionados el que usted haga expresión pública de todo esto, ¿no? Sí, entiendo que sí. Claro, lo que pasa es que aquí hay que llevar el análisis de esta situación al contexto en el que se realiza, ¿no? Estamos hablando de un artículo de opinión, ¿no?, en el que yo expreso una opinión en relación a lo que estoy viendo dentro de Fuerzas Armadas y lo que está aconteciendo, ¿no? Y quizá debería de ser una especie de crítica que el propio mando debería de asumir como tal, ¿no? No creo que se deba de extrapolar a un ambiente diferente, ¿no? Y bueno, esto lo que demuestra a lo mejor es que hay una ausencia o no existe todavía la capacidad de asumir ciertas críticas dentro de los actuales mandos que son los que en este momento estoy pidiendo que sean relevados o cambiados. Vamos a presentar una información que nos va a dar nuevos elementos para este diálogo y tiene que ver con que 9 detenidos, entre ellos el sobrino de alias Guacho, dejan los 2 primeros operativos con carácter ofensivo ejecutados en conjunto con Colombia en la frontera común. Los detenidos serían los responsables de los ataques narcoterroristas que se registraron desde enero en la zona limítrofe en la provincia de Esmeraldas. Tras la confirmación del deceso de los comunicadores, se reanudaron las operaciones militares y policiales de carácter ofensivo en la frontera, en coordinación con Colombia. Estas operaciones fueron suspendidas durante todo el tiempo que duró el secuestro de nuestros 3 compatriotas. Se sumaron 550 uniformados con 5 helicópteros de las Fuerzas Armadas y Policía, un avión de las Fuerzas Armadas, 8 blindados, 20 vehículos de la policía, entre otros equipos. El enemigo
está afuera, el enemigo del Ecuador es Huacho, y se hará lo que ha pedido el presidente de la República, todos los esfuerzos necesarios para combatir al enemigo. Se hizo allanamientos a 91 inmuebles y a 150 personas en estos sectores que ustedes ven descritos ahí, de Nuevo Mataje y Viejo Mataje. Desde la mañana del viernes hasta el domingo se ejecutaron 2 operativos denominados Libertador y Victoria. 9 personas de la organización de los Huachos fueron detenidas y trasladadas a diferentes centros de rehabilitación. Alias Rápido, experto en explosivos. Darwin, miembro activo de los Huachos. Siguiente. Jairo A, seguridad, del equipo de seguridad de los Huachos. Jonathan, miembro activo de los Huachos. José Q, miembro activo de los Huachos. Rubén, se ha determinado un vínculo directo de familiar de Huacho. Y 2 mujeres, Débora, alias Coca. Quienes facilitaban el apoyo logístico para el tráfico de precursores químicos para que pasen a Colombia para el procesamiento de la cocaína. Uno de los detenidos, alias Rubén, es sobrino de Walter Eizaga Bernaza, alias Huacho. Y que estaba encargado de la seguridad de la familia en Mataje. Los retenidos estarían vinculados con los ataques en territorio ecuatoriano que dejaron 4 uniformados fallecidos y más de una decena de heridos. Quienes colocaban los artefactos explosivos. En los operativos se decomisaron botellas de licor, sistemas de videovigilancia, explosivos y material de alta peligrosidad. Hay cartuchos .50, esos son antiaéreos. Es la capacidad que tienen estos grupos. Valeria Villarroel, Telediario. 7 de la mañana, 35 minutos. Seguimos dialogando aquí con Óscar Monteros, catedrático en seguridad de la Universidad de las Fuerzas Armadas. ¿Sigue usted siendo catedrático de las Fuerzas Armadas? Sí, sigo siendo y espero que eso no cambie, ¿no? Independientemente de lo que pueda. Para cerrar precisamente este tema, porque estábamos hablando de las incomodidades que puede generarle la expresión pública de estas opiniones sobre la calidad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la necesidad de un recambio inmediato. ¿Considera usted que dentro de las Fuerzas Armadas todavía hay una mentalidad que dicta que las cosas de Fuerzas Armadas solo se hablan al interior de Fuerzas Armadas y no son de la competencia de la sociedad civil? Bueno, creo que eso ha cambiado y creo que eso está cambiando aún más entre los mandos que empiezan a llegar arriba y que empiezan a posicionarse seriamente ya en Fuerzas Armadas. Creo que cada vez los civiles somos más importantes en ese entramado de Fuerzas Armadas. Creo que cada vez hay más civiles que asesoran y que acompañan todo el proceso de Fuerzas Armadas. Creo que cada vez hay más académicos civiles que colaboran y que trabajan con Fuerzas Armadas, y creo que esto además genera una visión mucho más plural, mucho más diversa dentro de Fuerzas Armadas, mucho más multidisciplinaria, y eso ayuda de hecho a la formación y por supuesto a la calidad, que eso es innegable, que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Eso Le voy a pedir que nos dispense nuevamente. Tenemos una interrupción necesaria y plenamente justificada porque hemos establecido contacto telefónico con el general Ramiro Mantilla, comandante general de la Policía Nacional. Buenos días, general, ¿nos escucha? Sí, buenos días, un saludo cordial a todos los oyentes. Muy amable, gracias por aceptar este diálogo. General, se ha dicho en las últimas horas, han surgido algunos rumores, evidentemente rumores, hay que llamarlos así, acerca del presunto posible secuestro de algunos efectivos de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas en el área de este teatro de operaciones en la frontera norte. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sí, nosotros recibimos ayer la alerta, estamos verificando, ayer verificamos a nuestro personal de nuestros grupos de inteligencia, no tenemos novedades al respecto, pero sin embargo, sí, o sea, son escenarios que se vienen y se vendrán. Nosotros lo que hacemos es recomendar para que nuestro personal tome todas las precauciones necesarias para evitar ser víctima de secuestros, ¿no? Pero no confirma, perdóneme general para entenderlo con claridad, ¿confirma o rechaza esta versión? La alerta sí está confirmada. ¿Alerta? Hay alertas, ¿no? Ha habido varias alertas que siempre las sometemos a un proceso de verificación
tenemos solo esa alerta y no tenemos más, no tenemos una prueba de vida, no tenemos fotografías, únicamente nos dicen que posiblemente secuestraron, pero eso estamos verificando. Ahora, se ha pasado revista, me imagino yo, a los efectivos de la fuerza. ¿Existen ausencias que temer? Bueno, hasta ayer los que estaban de servicio no. Hoy en el transcurso del día, de la mañana, estaremos verificando luego quienes ingresaron luego de sus días libres. Eso estamos también verificando todavía. Estamos hablando de personal asignado al teatro de operaciones en la zona de Mataje. Así es, de San Lorenzo y de los cantones San Lorenzo y también Eloy Alfaro, que tiene las parroquias de Borbón, Limones y todos esos sectores. Es decir, se mantiene este régimen, el régimen del día libre, de la jornada libre para los efectivos militares y policiales. Sí, porque es importantísimo, ¿no? La zona de operaciones es muy estresante, están en alerta permanente y también eso es fundamental para nuestro personal. ¿Pero esa condición no les pone en riesgo? No, porque salen a hacer uso de sus días libres en el resto del país, en otras localidades. ¿Sería en esas circunstancias que se habría dado el probable plagio? Nosotros todavía no estamos confirmando nada, ¿no? O sea, estamos verificando y hasta no tener pruebas de vida, si es que fuese el supuesto secuestro, pero estamos en eso, estamos verificando. Gracias, General Mantilla, por el contacto que establece con nosotros. Quedamos a la espera de información. Ramiro Mantilla, comandante general de la Policía Nacional, acerca de una versión que ha surgido en las últimas horas y que todavía no ha sido, por lo que acabamos de escuchar, adecuadamente desmentida o frontalmente desmentida. Existe la posibilidad de que tal plagio, de que tal secuestro se haya producido. Seguiremos, por supuesto, pendientes de la información y volvemos a este diálogo con Óscar Monteros. Ya para preguntarle, ¿cómo percibe usted como asesor, como consultor en materias de seguridad y asesor, de hecho, de mandos militares en esta materia, cómo percibe usted la calidad de la gestión, del manejo que se está dando al tema en la frontera norte? Bueno, creo que hay que diferenciar diferentes ámbitos. Habrá que diferenciar el manejo político, el manejo comunicacional, por ejemplo, el manejo incluso de los propios cuerpos de seguridad del Estado. Creo que en el manejo político, y esto lo vengo conversando en diferentes espacios públicos, creo que no se ha dimensionado el problema desde un principio en el nivel que debería estar dimensionado, ¿no? Creo que estamos hablando de un tema de terrorismo que afecta a la seguridad y a la integridad de nuestro Estado, y creo que aquí Defensa debía haber asumido un rol y un protagonismo mucho mayor que el que ha asumido hasta este momento. En el ámbito comunicacional yo diría que hemos perdido algo. ¿Usted dice Defensa, el Ministerio de Defensa? Ajá. ¿Qué rol no asumió y qué rol debería asumir? Bueno, creo que debía haber asumido un rol protagónico. Creo que debía haber sido el ministro de Defensa el que debía haber liderado toda esta crisis. Hemos visto al ministro Navas constantemente manejando la situación. Claro, desde el momento en el que consideramos que el problema es un problema de bandas delincuenciales, efectivamente automáticamente pasa a una competencia del Ministerio de Interior. Pero esa ya no es la calidad del problema. Yo creo que nunca ha sido, y esto es lo que hemos venido algunos analistas manejando a lo largo de estas semanas. Creo que ha sido más un problema incluso de tema territorial, de tema de frontera, y de hecho habría que ver incluso dónde están las víctimas en este momento. Están en Fuerzas Armadas y el tema de periodistas que iría al margen de esta situación. Pero creo que sí es un tema de defensa, creo que es un tema de Fuerzas Armadas, y creo que es un tema del ministro de Defensa. Y considero que el ministro de Defensa en este sentido no ha sido o no ha asumido el protagonismo que debería haber asumido, ¿no? De ahí, en cuanto al tema comunicacional, yo sí creo que deberían de haber existido una serie de protocolos que se hubieran manejado en una situación de crisis. Escuchar al ministro Navas decir, estamos negociando
y a los 2 días decir no estamos negociando, bueno, pues no deja de generar cierta incertidumbre y al final la sociedad lo que de alguna forma está trasladando es cierta indecisión incluso a la hora de manejar la crisis. Creo que lo que ha hecho Andrés Michelena el día de ayer y a partir del jueves prácticamente de asumir y empezar a liderar todo este tema de comunicación, incluso desde el ECO 911, creo que es algo que efectivamente era exigible y era necesario para un tema como el que estamos manejando. Es un tema de crisis de seguridad nacional y que debe de estar con las cautelas y las precauciones que ello exige. Teníamos 3 personas secuestradas y cualquier comunicación o cualquier... ¿Lo dicho o lo no dicho? Esto podía generar automáticamente un desenlace. Delicado. Así es, totalmente. 7 de la mañana, 43 minutos para concluir este diálogo. ¿Hay generaciones de recambio? Ahora que se comienza a hablar de una necesaria, imperativa renovación de jerarquías políticas, de mandos de responsables políticos y de mandos dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Existen las generaciones de recambio para ello? Creo que en Fuerzas Armadas existe grandes generaciones de recambio. Tenemos unas Fuerzas Armadas altamente profesionales, altamente capacitadas. Solo hay que ver la valoración que nuestras Fuerzas Armadas tienen a nivel nacional y a nivel regional, contrario a Fuerzas Armadas en otros países. Nuestras Fuerzas Armadas son altamente competentes, están altamente preparadas, independientemente de la capacidad perdida a nivel operativo por culpa de la falta de inversión en los últimos años. Pero yo creo que sí hay recambio, sí hay mucho talento humano dentro de Fuerzas Armadas que en este momento incluso está pidiendo paso ya y está diciendo vamos a liderar esta crisis. En el ámbito político creo que también. Creo que tenemos un montón de especialistas, como decía mi anterior colega Basabe, hay especialistas militares, exmilitares, civiles, hay muchos especialistas en el país en defensa y creo que hay relevos suficientes para en este momento empezar a asumir esta crisis como debemos de asumirla, ¿no? con esa profesionalidad y sobre todo con la necesidad de saber que estamos ante un tema en algunos ámbitos nuevo, ¿no? Y que nos ha cogido un poquito desprevenidos, pero creo que es el momento de asumir todo el liderazgo que la situación merece. Gracias, nuestro invitado, Óscar Monteros, catedrático de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Un tema clave, la necesidad, la demanda, el requerimiento de renovación de los responsables políticos y de los mandos militares de cara a la crisis de violencia en la frontera norte. 7 de la mañana, 45 minutos, regresamos en instantes.